29ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. En nuestra meditación sobre el escenario profético del tiempo del fin, sumamos a las profecías ya emitidas la profecía de Daniel. Y con ella vamos a ir completando el cierre de este gran escenario de los cumplimientos proféticos dados en la palabra de Dios para los tiempos finales, los cuales ya están en la puerta. Así presentamos esta profecía de Daniel en el escenario del tiempo del fin, en donde en esta oportunidad estaremos considerando el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Para ello vamos a leer el capítulo 8, versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido ante en el principio. En este segundo panorama de los eventos futuros pasaron ante los ojos de Daniel 3 años después de la visión de las 4 bestias. Notemos que hay varios puntos de contraste entre estos dos. En el capítulo 7 no se da el nombre del lugar de la visión. Tampoco aparece Daniel para registrarlo, sino otra persona. Sin embargo, sabemos que este no es el caso. Daniel escribió el libro que lleva su nombre y en nuestro presente capítulo se menciona la visión anterior de 3 años previos, pero repetimos, estas cosas son importantes y significativas. La inferencia es que los eventos calculados e ilustrados por las 4 bestias son enteramente gentiles, que Daniel, el judío, no escribe como si estuviera registrando la visión, mientras que por el contrario, la visión del carnero y el macho cabrío es registrada por Daniel, doblemente subrayado y enfatizado como yo, Daniel. Es sin duda figura de los acontecimientos relativos al judío y a su tierra. La escena de esta visión se presenta en el palacio de Susa. Esta última es la ciudad capital del reino medo-persa. El hecho de que el profeta fuera transportado hasta allí en sueño nos prepara para un cambio e implica que la dinastía de Babilonia estaba a punto de terminar. La imagen en movimiento estuvo presente pincelado en la pantalla en el último año del reinado de Belsasar. Daniel parece estar en otro reino, país, región. El palacio de Babilonia parece totalmente, a su juicio, perdido de su vista, porque su visión no tiene referencia a la ciudad de Babilonia ni al imperio mundial de aquel entonces, de aquel nombre. Veamos entonces la visión del carnero y del macho cabrío, capítulo 8, versículo 1 de Daniel. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Verso 2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Verso 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Las 2 figuras sobresalientes aquí, el carnero y el macho cabrío, deben haber presentado un cuadro impresionante para Daniel. Ya no podía dudar de identificar fácilmente al primero de ellos. El carnero con el reino del oso de su visión anterior, interpretado por el de Medo-Persa. El mismo carácter dual se indica por los 2 cuernos, y el hecho de que uno de ellos, que había subido último, se hacía mayor o llega a ser más alto, señala la posterior supremacía de Persia sobre los medos. También el hecho de la conquista del carnero de los 3 países o regiones hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, está de acuerdo con el símbolo de las 3 costillas en la boca del oso que visto en el capítulo 7, versículo 5. Y leemos: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La descripción de la segunda figura es la del macho cabrío, que aunque mucho más detallada que el del leopardo del capítulo 7, sin embargo tiene muchas de sus esencialidades. La misma rapidez de enfoque, acercamiento y la abrupta, rápida cuádruple división son en paralelo en cada caso. Daniel sin duda podría rastrear su correspondencia, no solo con su visión anterior, sino también con la imagen del sueño simbólico que había interpretado para Nabucodonosor. Ellos los 3 son idénticos hasta el momento. El segundo cuerno pequeño. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 9 al 13.
y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Desde ese momento Daniel debe haber comenzado a trazar una diferencia entre el drama de la imagen en movimiento de todo lo que había precedido. Aquí tenemos un cambio decidido en el rollo de la película, y la última finalidad o propósito es realmente con motivo de esta segunda visión del profeta. Dios simplemente nunca se repite. Sin embargo, hay siempre algo más de luz e instrucción adicional para nosotros en cada repetición aparente. Sigamos por aquí y veamos si podemos encontrar la diferencia entre esta visión y la del capítulo anterior y lo que profetiza. En primer lugar, tenga en cuenta la referencia a la tierra gloriosa que se está refiriendo a Palestina, en relación con las actividades del cuerno pequeño. También la expresión el ejército del cielo, claramente hablando del propio pueblo de Daniel, los judíos. Estas últimas son el único pueblo en el mundo que puede llamarse en cualquier sentir una hueste celestial. Las estrellas significan o representan a los líderes espirituales del pueblo, que son sus luminarias. Por otra parte, observe la condición terrible de orgullo y desafío contra el príncipe del pueblo y la profanación del sacrificio diario y el santuario. Leemos el versículo 11. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero el siguiente versículo nos informa del porqué de lo anterior. Es por medio del juicio sobre el ejército de los cielos. El pueblo de Daniel será entregado sin reservas en las manos de este hombre sacrílego, sin Dios, el Anomos, designado aquí el cuerno pequeño por un tiempo determinado. Todo el resumen anterior de los acontecimientos propios de esta segunda visión acaba con aquella como un conjunto de carácter completamente religioso. Se conecta con la visión del capítulo 7, pero no es la misma, ni tampoco son sinónimos los dos pequeños cuernos en estos dos capítulos. El uno, es decir, el primero mencionado, refiere al rey gentil. Los dos pequeños cuernos en estos dos capítulos, el último gran emperador mundial, mientras que el que estamos considerando ahora en esta explicación se aplica a un judío. A nuestro juicio, un hombre religioso. Nosotros decimos una vez más que la visión aquí descripta es particularmente significativa del propio pueblo de Daniel, sus asuntos y su tierra. Recuerde que este capítulo, así como el resto de esta profecía, estaba escrito en hebreo, en concreto, convenientemente y adecuada a esta raza peregrina, mientras que la parte precedente fue escrito en idioma caldeo. También el hecho adicional de que Daniel colocara su nombre a esta parte es significativo, como hemos señalado antes. Continuamos la lectura en Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Verso 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahora vemos que hay una pequeña adecuada digresión de la visión. A Daniel se le da a ver en su sueño la importancia de la profanación ocasionada por el malvado gobernante impío, designado el cuerno pequeño, y la profunda preocupación con la que los santos, el pueblo religioso, se consideran los eventos sombreados aquí. Los santos interesados se informan en quieren del otro, la cantidad de tiempo en el cual el santuario y el ejército será hollado bajo sus pies. El templo y el pueblo de Jehová están en cuestión. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto tiempo durará la profanación? ¿Hasta cuánto tiempo será el juicio de Jehová que visitará sobre el pueblo? ¿Cuánto tiempo
hasta que el santuario sea limpio, es en realidad el más alto pensamiento, como muestra la respuesta en su espectáculo Apéndice de conexión. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda en cuanto al sentido y significado de esta imagen en movimiento. El propio pueblo de Daniel, en los últimos días, se muestra en la pantalla de la escena que estamos contemplando, en terrible y espantosa aflicción, a causa de las malas acciones del cuerno pequeño. Su tierra y su casa sagrada serán contaminadas debido a su presencia. Este es un juicio sobre ellos a causa de sus transgresiones, pero es solo por un tiempo. Seguirá una vindicación gloriosa y nosotros somos privilegiados a contemplar en la visión de la cual Daniel está narrando aquí de esta feliz consumación, por medio del primer rollo de película que muestra el movimiento o la imagen móvil del segundo y terceros imperios mundiales, hasta la llegada del hombre despreciable, Vil, el opresor de los judíos, quien brotará de una de las 4 divisiones del tercer imperio, es decir, el juicio precede a la bendición. Cuánta maravilla y exactitud hallamos en la palabra de Dios, exquisito manjar para el hombre interior, que madura y comprende los planes y propósitos de Dios. Por ahora dejaremos por aquí y con la ayuda del Señor concluiremos con este maravilloso capítulo 8 y este hermoso tema. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.